mí la cosa que más feliz me hace es ver crecer a la gente. Al final la gente lo que quiere es ser feliz, lo que quiere es tener su proyecto vital, su sistema de vida. Hay un momento en la vida, cerca de la adolescencia, en que alguien te dice, deja de hacer eso. Te lo crees y lo dejas de hacer. La creatividad es una actitud. Todos somos creativos, todos lo fuimos cuando éramos niños. Una parte muy importante para nosotros que es crecer como personas y es crecer como cocineros. Enseñar cocina es solo una forma, una pequeña parte de educar. Estamos educando el paladar, estamos educando la vista, estamos educando incluso el oído y sobre todo estamos educando nuestra nariz. Y capacitarlo para que tenga sus conocimientos, pero que también pueda comprender las vivencias de otras personas que han fracasado o han triunfado, que pueda estar preparado para el mundo digital, el mundo del siglo XXI que va cambiando y se va modificando. Necesitas una actitud determinada, ser valiente, creer en las cosas, saber ser feliz para poder llegar allí. Y aun que tengas los conocimientos, las habilidades y las actitudes, te falta un último círculo, que es el de las posibilidades. Todo esto es lo que nosotros queremos transmitir a través de metodologías lo más innovadoras posibles, ¿no? Me apasiona no el hecho de enseñar, sino el hecho de transformar, el hecho de empoderarla y que esa persona sea mucho mejor que tú. El profesor y el alumno vayan de la mano en crear, en conceptualizar, en buscar la forma de entenderlos. Nuestros profesores son capaces de llorar, son capaces de reír, o sea, viven la docencia desde ese punto, de la pasión, de apasionarse, de emocionarse con cada una de esas cosas. La pasión te permite alargar la vista a un horizonte infinito, mucho más allá. Y esta es la idea que nosotros queremos plasmar en los programas de formación, pero sobre todo en la relación con los alumnos, ¿no? Que vaya un poco más allá de lo que es el aula, ¿no? Ayudarles, acompañarles y hacer de mentores de todo aquello que ellos deseen, que cada uno tendrá un deseo o una visión de futuro diferente, ¿no? Pero que al final lo pueda realizar y que pueda llegar a ser feliz. Creo que en el CIP cada uno, alumnos y profesores, tienen que explicar, tienen que buscar esta historia y la cocina es este lenguaje.